Anima la palabra de Dios, aleluya. Digno es nuestro Dios, digno es nuestro Señor, digno es Él, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te adoramos. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios por estar un día más en la casa del Señor. Y pues antes de iniciar, me gustaría dar la bienvenida a unas personas que nos visitan, ¿verdad? Por primera vez. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Marbella López, Ana Bardales, Franklin Aguilera y Mario Hernández nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Siéntanse como en su casa. Le damos la bienvenida a la casa del Señor y al ministerio de la voz que clama. Esperamos que no sea la única vez que se visitan, ¿verdad? Sino que sigan viniendo, que sigan asistiendo y, si es posible, se hagan parte del ministerio de la voz que clama. También aprovecho para saludar a todos los hermanos que nos sintonizan a través de la página oficial del ministerio de la voz que clama, que se transmite en vivo los días domingos. Sean bienvenidos a este mensaje de la palabra del Señor y sabemos que será de bendición a todos ustedes. Gloria al Señor. Y para iniciar, quisiera que me acompañara a buscar en la palabra del Señor, y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 2 en adelante. Y cuando lo tenga, dígame. Y bien, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 en adelante. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana lleva por título Una iglesia en crecimiento, y nos basamos en esa palabra que acabamos de leer. Y algo que llama la atención mucho cuando leía este versículo que acabamos de leer es que cómo la palabra de Dios conecta lo que es el crecimiento espiritual directamente con la salvación de la iglesia. Lo conecta directamente. Está ligado el conocimiento y el crecimiento en la palabra del Señor directamente con lo que es la salvación de la iglesia. Por eso es que podemos nosotros entender por medio de la palabra que acabamos de leer que el crecimiento de la iglesia es indispensable para nosotros poder agradar al Señor, y como dice la Escritura en un pasaje bíblico, para ser tenidos por dignos en aquel día cuando el Señor aparezca en las nubes por su iglesia, que somos cada uno de nosotros los que hemos creído y hemos recibido esta grande salvación. Porque
a veces cuando la iglesia, que somos nosotros, hablando de la congregación de los santos, como dice la palabra, cuando la iglesia del Señor deja de crecer en Él, deja de crecer en el conocimiento de su palabra, deja de crecer en su vida espiritual, la iglesia entra en un estancamiento, y ese estancamiento espiritual es cuando se interrumpe el proceso del crecimiento. Estás estancado, estás en una situación que ya no estás avanzando en tu vida espiritual, y entonces caes en un estancamiento espiritual en el cual tu vida espiritual con el tiempo muere, tu fe se debilita, tu vida espiritual muere, y por consecuencia descuidas una salvación tan grande que la Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pues hay que cuidarla con temor y temblor. Y para esto voy a traer un ejemplo de lo que yo viví cuando era un niño. Mis padres se fueron a vivir a un país que se llama Belice, que es de Centroamérica, y estuvimos ahí viviendo por 2 años y medio. Y allí en ese país donde nosotros vivíamos en una aldea de por ahí, por esos lugares, y vivíamos cerca de un arroyo, de un río. No era un río muy grande, pero corría mucho el agua en ese lugar. Y en el tiempo de lluvia estaba el río crecía grande, y a veces hasta se desbordaba, a punto de que las casas donde nosotros vivíamos estaban construidas como a una altura, como a unos 4 pies del suelo, despegado, porque cuando el río crecía demasiado, desbordaba y todo se inundaba, y así de esa manera las casas se libraban de ser destruidas por el agua, similar a lo que ustedes conocen, lo que pasa acá en las inundaciones, cuando las casas se ven afectadas por el desborde del agua y por la mucha lluvia, y que los drenajes no están bien, y entonces hay esas inundaciones grandes. Allá en ese lugar pasaba similar. El río en su tiempo, cuando estaba más fuerte y habían las lluvias y estaba inundado, y luego esa inundación pasaba y el río quedaba en su correr normal, y el agua, cuando ya el agua bajaba y nosotros íbamos a ver el río iba casi desbordándose, y mirábamos el agua revuelta, sucia, llevaba troncos, llevaba basura, llevaba todo tipo de cosas que los ríos arrastran en su fuerza y en su paso, y a veces nos quedábamos ahí viendo la fuerza de aquel río, cómo iba, y que a pesar de que llevaba toda esa suciedad, pero se sentía esa vida que llevaba la corriente, esa vida que llevaba ese río, y nos quedábamos sorprendidos de ver la fuerza que llevaba aquel arroyo, que era tan pequeño, pero en su momento crecía tan fuerte que arrastraba árboles y arrastraba todo lo que estuviera a su paso. Luego de esto pasaba el tiempo, y con el correr del río el agua empezaba a limpiarse hasta que quedaba como cristalina el agua. Se podía mirar todo hasta el fondo. No habían lugares que eran profundos, habían otros que no habían mucha profundidad, y alcanzabas a ver hasta abajo, donde estaban las piedras y la arena, se miraban los peces, y aquel río estaba lleno de vida, y ahí nosotros pescábamos, ahí nosotros nadábamos y disfrutábamos de aquel arroyo en el que, como éramos niños, nos divertíamos mucho y disfrutábamos mucho estar ahí en ese lugar. Pero llegaba un tiempo en que el calor del verano, como era demasiado fuerte, y a lo mejor las lluvias cesaban, y aquel río ya empezaba a disminuir, y empezaba a bajar su nivel, y empezaba a bajar la fuerza de la corriente, hasta punto de que el río se secaba completamente. La corriente dejaba de fluir, y aquel río que había sido tan poderoso, que había sido un río fuerte que desbordaba y llegaba hasta los terrenos donde estaban las casas, se había reducido a unas pequeñas pozas de agua, donde el agua quedaba retenida, quedaba estancada, y ya podías mirar que no era un arroyo como el que antes había sido cuando estaba en su fuerza y en su esplendor, sino que ahora se había reducido a unas cuantas pozas de agua. Aún todavía las pozas de agua
sostenían vida, habían peces, había agua todavía clara y cristalina que todavía se miraba, y todavía las personas que allí vivían podían disfrutar de aún todavía agarrar peces, pescar, bañarse y compartir en ese lugar. Pero a medida que el tiempo iba pasando, las pozas que habían quedado de agua ya no podían sostener la vida. Ya empezaba lo que estaba ahí, empezaba a morir, lo que estaba dentro empezaba a morir y empezaba a deteriorarse, a punto de que empezaba a los malos olores, porque el calor calentaba mucho el agua, porque se dice que cuando el agua está estancada, el sol y el calor calienta demasiado rápido el agua, a punto de que el agua empieza a formar bacterias que son tóxicas para los animales que viven dentro del agua, y empiezan los animales a morir y todo lo que está dentro muere, y a punto de que se termina y se seca. Visitábamos a veces otros lugares que estaban a veces más abajo del río, y mirábamos que donde había agua ya no era nada, ya no había absolutamente nada más que lodo, y los peces se miraban muertos, grandes peces muertos, porque ya no había para que ellos se sostuvieran en su vida. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando la iglesia también queda estancada en una situación en la que ya el Espíritu Santo no se mueve, cuando ya la corriente del Espíritu de Dios ya no mueve a una iglesia, cuando ya el Señor no se pasea en medio de una congregación, cuando una iglesia está estancada en su vida espiritual y no va avanzando en el crecimiento del conocimiento de su palabra y en el mover del Espíritu Santo, suceden también esas cosas suceden en la vida espiritual de la congregación. Se cae un estancamiento, y esto es lo engañoso de cuando la congregación cae en un estancamiento, de que a veces pensamos de que como una iglesia está estancada, inmediatamente los resultados, las consecuencias se van a ver inmediatamente, pero no es de esa manera. Pasa mucho tiempo para que sucedan las cosas que, como en el río, se estanca el agua, no inmediatamente a la segunda semana, a la siguiente semana los animales empiezan a morir, sino que pasa mucho tiempo para que eso suceda, pero finalmente se desaparece y se acaba. Y es lo mismo que sucede también en las congregaciones cuando se deja de alcanzar y se deja de perseguir el crecimiento en la vida espiritual, que se queda en una situación como estancamiento espiritual y no se está avanzando, y es el peligro en el que podemos caer si nosotros no ponemos atención a las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual, para que vayamos creciendo espiritualmente y no caer en un estancamiento espiritual, sino que ir progresando en nuestra vida espiritual día con día, para no caer en una rutina y estar próximos a desaparecer como los ríos se secan, que ya no podemos mantener la vida, que ya no podemos mantener la vida de Cristo, que ya no podemos mantener el mover del Espíritu Santo de Dios en la congregación. Por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, porque cuando hacemos eso, entonces descuidamos una salvación tan grande. El Espíritu Santo ya no se mueve, ya no hay dirección de Dios, ya no está la fortaleza de Dios. Nos empezamos a quedar en estanques, en pozas, hasta que ya no sostenemos la vida de Dios, y todo lo que está alrededor nuestro muere, porque ya la vida de Dios estamos lejos de ella. Ese es el cuidado que debe de tener cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura y hace énfasis en decir que no descuidemos una salvación tan grande, pues ¿cómo escaparemos si no la cuidamos con temor y temblor? Tenemos que estar vigilantes de nuestra vida espiritual para que no muera, sino que siga fluyendo el correr del Espíritu Santo en nuestra vida, a través de la búsqueda del Señor, a través de la búsqueda de la palabra, a través de estar cerca de nuestro Dios. Hoy en día, lastimosamente, las iglesias, en las congregaciones y a veces los ministerios, los pastores, únicamente a veces están preocupados porque la iglesia crezca en número, y no tanto porque los que ya tienen dentro de las congregaciones crezcan en su nivel espiritual. Y creo que es un error el estar queriendo alcanzar masas, cuando que lo que tenemos nosotros podemos hacer mucho con lo que tenemos. Y dar el enfoque a lo que ya se tiene. Muchas veces los pastores cometen los errores de descuidar a la congregación que ya tienen, y que por querer alcanzar más almas
allá afuera, o por querer llenar las bancas, o por querer alcanzar ciertos números y verse como una congregación poderosa. Pero ¿de qué sirve que nosotros ahora aquí estemos llenos y que no haya ni una banca vacía, pero que todos los que estén aquí no tengan el crecimiento espiritual que Dios quiere que se tenga, y cuando venga cualquier viento de doctrina sean movidos como las ondas del mar que van de aquí para allá, movidas por el viento, y cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura? A veces esas cosas desvían el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos. Es un error estar enfocado en los números, cuando que el Señor verdaderamente valora más lo que es la calidad que la cantidad de las personas. El Señor valora más la calidad que la cantidad. Pero vamos a ver cuáles son las características de una iglesia que está en crecimiento. Algunas de las características de una iglesia que está en crecimiento, porque son muchas, pero obviamente no vamos a hablar de cada una de ellas ni de todas, pero vamos a hablar de algunas de las características de una iglesia que está en crecimiento. Número 1, una iglesia que está en crecimiento es una iglesia que tiene hambre por la palabra de Dios. Y ese es para que vayamos analizando nuestra vida, ¿verdad? Tengo hambre de la palabra de Dios, tengo deseo, tengo necesidad, tengo ese deseo ferviente de escuchar palabra de Dios, palabra que va a restaurar mi vida, palabra que me va a fortalecer. Como número 2, una iglesia que está en crecimiento es aquella que está clamando constantemente a Dios, que clama a Dios en oración constantemente, que hay un clamor constante en su vida y en su interior, clamando a Dios esa conexión. Y como número 3 y último, es la iglesia que busca estar cerca de Dios, que busca la cercanía de estar morando bajo la sombra del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero como expliqué antes, hoy en día a veces el enfoque es en los números, en las masas, y no en la calidad del cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Y fíjense de que esto llama mucho la atención, de que a veces las personas o los ministerios a veces grandes descuidan estas cosas. A veces los pastores descuidan a la congregación que tienen y no se dan cuenta que la palabra del Señor dice de que si se es fiel en lo poco, también se será fiel en lo mucho. Pero ¿cómo dice se le va a confiar lo propio si no cuida lo que es ajeno? Entonces, en lo que es poco, si somos nosotros fieles en lo poco, Dios también nos confiará también lo mucho. Pero es mucho lo que el Señor nos ha entregado, porque a pesar de que hay un remanente poco de los que nosotros estemos aquí ahora, no usted se asombre o se asuste porque no habemos más, sino que usted alégrese, porque si estamos aquí es porque tenemos esa sed, tenemos esa hambre, tenemos ese deseo de poder nosotros agradar a Dios y poder que nuestra vida espiritual vaya en ese crecimiento, y estamos en esa búsqueda y en esa constante lucha por estar cerca de nuestro Dios. Pero Dios valora más la calidad que la cantidad, y eso lo podemos comprobar en la palabra del Señor, porque si bien es cierto que dice la Escritura que Él quiere que su casa se llene, y eso ya lo sabemos, porque Él quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él dice: ve y fórzalos a entrar para que mi casa se llene. Él quiere que su casa se llene, pero que se llene de gente que verdaderamente le ama, gente que verdaderamente le adora, gente que verdaderamente quiere estar cerca de Él. Porque qué importa que haya multitudes aquí, pero si solamente 2, 3 personas están verdaderamente con un corazón sincero delante de Dios, para que el día de mañana Dios no diga: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque en realidad lo que el Señor quiere es que donde 2 o 3 estén congregados, ahí quiere manifestarse el Señor, porque no mira las cantidades, sino la calidad del corazón de la persona. Hay una frase de la Escritura que todos la conocemos, la mayoría, pienso yo, donde se dice que para Dios es lo mismo salvar con pocos que con muchos. Dice, para Dios es lo mismo. No es difícil para Dios salvar con pocos que con muchos. Y esto sucedió en una ocasión en la que el pueblo de Israel, liderados por el rey Saúl, estaban en guerras con los filisteos, los archirrivales de ellos, todo el tiempo en guerras, en pleitos.
Y dice la Biblia que estaban en aquellas campañas de guerra, Saúl y su ejército, y también ahí estaba el hijo de Saúl, el príncipe Jonatán. Y dice la Biblia que estando acampando el pueblo de Israel a la expectativa de la guarnición de los filisteos, dice la Biblia que el criado de Jonatán llegó hasta donde estaba él, que era el paje de armas de Jonatán. Y dice la palabra del Señor en ese relato que cuando el paje de armas llegó donde estaba Jonatán y le llevaba las armas, cuando Jonatán miró las armas, como que si se acordó, parece como que se acordó de la batalla y se acordó que estaban en guerra, como nosotros cuando miramos que ya viene el día de servicio, que ya viene el día del culto, miramos la palabra y nos acordamos que estamos en una guerra constante, que estamos en una lucha constante, y que aunque estemos cansados, cobramos aliento porque nos acordamos que es día de ir a la casa del Señor, como este día que no tenía ganas de venir a la casa del Señor, pero cobré aliento porque es día de venir a la casa del Señor, y estamos en guerra espiritual. Y estamos en guerra, porque la lucha nuestra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que muchas veces se levantan para que tú no hagas la obra del Señor, para que tú no te levantes, para que tú te desanimes. Mas sin embargo cobras aliento porque recuerdas que tus armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es lo que le sucedió a Jonatán. Dice la Biblia en ese relato que cuando miró que el paje de armas llegó con el armamento, con las armas que le llevaba, con la espada y con todo aquel armamento, parece que como que cobró aliento y cobró valentía y le dijo, ¿sabes qué? Como que no le pareció a Jonatán estar ahí esperando, como a la expectativa de que lo que iba a hacer el enemigo. Él no estaba a la expectativa, sino que le dijo, ¿sabes qué? Como que ya me aburrí de estar aquí esperando con mi papá el rey, con todo este ejército que yo miro que no da ni un paso para acercarse a atacar a los filisteos. Vamos tú y yo, porque para el Señor es lo mismo salvar con pocos que con muchos. Vamos, y a lo mejor tal vez el Señor haga algo con nosotros. Esa es la actitud que debe de tener un cristiano que ha entendido que está en una guerra espiritual, pero que también el Señor está con él. Y dice la Biblia que, porque siempre hablamos de Jonatán y de la valentía y de las hazañas que este hombre hizo por medio de la mano de Dios, pero también hay que destacar la valentía de aquel criado que tenía Jonatán, porque no es fácil lo que Jonatán le estaba pidiendo. Creo que cualquiera de nosotros que hubiéramos ido ahí, que le hubiéramos llevado las armas a Jonatán y hubiera dicho, vamos allá a la guerra, vamos allá donde está el campamento de los filisteos, yo creo que hubiéramos dicho nosotros, ¿estás bromeando o qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo vamos a ir nosotros solos? Solo somos dos contra toda la guarnición de los filisteos, y tú estás diciendo vamos allá para ver qué Dios va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros si solo somos dos? Mas sin embargo podemos nosotros ver de que la respuesta del criado de Jonatán fue, haz todo lo que tengas en tu mano, porque él sabía que Dios estaba con él. Y dice la Biblia que fueron y se presentaron, y ese era el plan de Jonatán, irse a presentar a los filisteos, que los mirara el pueblo enemigo. Y dice la Biblia que Jonatán le dijo a su paje de armas, se puso de acuerdo con él y le dijo, vamos y mostrémonos a la guarnición de los filisteos. Y si ellos nos dicen, dice que si ellos nos dicen, espérennos ahí que ahorita vamos donde ustedes, eso quiere decir de que el Señor no los ha entregado en nuestras manos. Pero si ellos nos dicen, subid acá porque les vamos a decir algo, dice, entonces eso quiere decir de que el Señor los ha entregado en nuestras manos y subiremos. Y dice la Biblia que sucedió de esa manera. Llegaron por un despeñadero, por donde estaban unas grietas, unas piedras, y dice que se presentaron a la guarnición de los filisteos. Y sucedió de la manera que Jonatán estaba esperando. Cuando ellos llegaron, se presentaron a los enemigos, a los filisteos, y estos les dijeron, vengan acá y les diremos algo. Y dice la Biblia que inmediatamente Jonatán le dijo a su paje de armas, vamos, porque el Señor ha entregado a este pueblo enemigo en nuestras manos. Y dice la Biblia que fueron, y en aquella grande hazaña que hicieron, porque Dios estaba con ellos, dice que hicieron la primera grande matanza y derrotaron a uno de los campamentos de los filisteos que estaban en aquel lugar, porque el Señor estaba con ellos. Y a todas estas cosas que estaban sucediendo, el rey Saúl con todo su ejército estaba hacia otro extremo. Cuando empezaron a ver, había un gran desparpajo, había
había un gran relajo, había estado pasando una gran revuelta y parecía que la guerra como que ya había iniciado y se quedaron desconcertados porque ellos eran el enemigo y era como para posible de que la guerra ya había iniciado ya si todo el ejército estaba aquí, y empezaron a pasar revista, y cuando vieron era Jonatán y su paje de armas que estaban guerreando solitos ellos allá. Pero la verdad es que el ser humano mira como que si solamente 2 personas estaban peleando aquella batalla, pero la verdad era que Dios Todopoderoso estaba con aquellos 2 valientes que se habían presentado para hacerle frente a aquel pueblo que no tenía las promesas, a un pueblo incircunciso, a un pueblo que no conocía al Dios poderoso, al Dios de Israel, al que abre mares, al que separa ríos, al que abre las peñas para que el pueblo se sacie. Porque nuestra vista muchas veces es corta y no miramos las grandezas que el Señor puede hacer, y esto es lo poderoso de nuestro Dios. Antes de pasar a este lugar, meditaba yo en la palabra del Señor y meditaba en todas las cosas y meditaba dentro de mí también, y el Espíritu Santo estaba hablando mi vida y me estaba consolando el Espíritu Santo de Dios. Y me estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos aquí en este lugar te das cuenta que no eres digno de estar delante de la presencia del Señor. Pero eso es lo grande de nuestro Dios Todopoderoso, que usa personas que son llenas de errores, personas que no son dignas. Él usa lo más bajo, lo más vil y lo más menospreciado para avergonzar a los sabios de la tierra, porque así es nuestro Dios de poderoso. No somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. No somos dignos, pero eso es lo grandioso de nuestro Dios, que usa personas como usted y como yo, tan llenos de errores, que nos equivocamos, que fallamos a cada momento, que necesitamos el perdón de Él todos los días de nuestra vida, que nos arrepentimos y que venimos delante de Él, y que estamos en un procedimiento, que estamos en un proceso. Pero mientras ese proceso de crecimiento espiritual no se detenga en nuestra vida, entonces vamos avanzando, entonces estamos agradando al Señor, porque esta es una carrera, es un día con día. Tome su cruz y siga al Señor todos los días, dice la palabra. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar, porque ¿quién nos podrá librar de este cuerpo de pecado y de maldad? Más gracias sea a nuestro Señor Jesucristo, que ya pagó el precio en la cruz del Calvario, por la sangre preciosa de Él, por su sangre. Gloria al Señor. Por eso es que Dios valora más la calidad que la cantidad. Y si no, hay que ver los ejemplos de la palabra del Señor. Cuando Dios habla a Gedeón y le dice: joven esforzado y valiente, porque los madianitas venían y exterminaban todo lo que el pueblo de Israel hacía, o lo poco que podían hacer para sostenerse. Los madianitas venían y los saqueaban y quitaban todo el bien que el pueblo de Israel podía tener para sustentarse. Pero dice la Biblia que Dios le habló a Gedeón. Y cuando Dios le habló a Gedeón, y Gedeón, dice la palabra del Señor, de que atendió la voz del Señor, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando tocó aquella corneta para que el pueblo se juntase a él, para que los valientes del pueblo llegasen e hicieran un ejército poderoso, el cual iba a hacer frente a los madianitas, dice la Escritura que 32,000 personas de guerra se juntaron con Gedeón para pelear contra aquellos enemigos que saqueaban al pueblo y que no les dejaban progresar y que no les dejaban prosperar. Estaban en aquel estancamiento en que les robaban todas las provisiones y el enemigo los tenía completamente sometidos. Pero dice la Biblia que cuando Gedeón, lleno del Espíritu de Dios, tocó aquella corneta, dice la Biblia que 32,000 hombres de guerra se juntaron para pelear aquella batalla. Y dice la Biblia que Gedeón se encaminó para pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Dios miró aquella grande cantidad, cuando Dios miró aquel grande número que Gedeón llevaba consigo, dice que Dios dijo: este pueblo que va con Gedeón es un pueblo numeroso y es un mucho pueblo, y no sea que este pueblo se envanezca su corazón en contra mí al pensar de que es su mano propia la que lo está librando de los enemigos. Y entonces le habló a Gedeón y le dijo: ¿sabes qué, Gedeón? Yo creo que tú llevas demasiado pueblo, demasiadas personas llevas para esa batalla. Yo no necesito toda esta gente que tú llevas aquí, así que lo que vas a hacer es lo siguiente: háblale a todo ese pueblo que tú llevas ahí
Porque Dios sabía que de esos 32,000 que él llevaba más gente miedosa que los que verdaderamente querían ir a pelear la batalla. Es lo que dice la palabra del Señor. Iba gente que iba con miedo, y que si no se regresaba era porque no se le había dado la oportunidad todavía. Como muchos de nosotros que a lo mejor estamos aquí porque tal vez no se nos ha dado la oportunidad, pero que si el Señor dijera, no, hombre, date para el mundo, no pasa nada. Yo creo que no esperaban ni que terminara el servicio y salieran corriendo por las puertas a divertirse allá en el mundo, porque muchas veces esa es la situación. ¿Por qué? Porque tenemos temor de ir al infierno, y no es por un verdadero, genuino y amor al Señor de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino porque tenemos miedo. Pero el Señor no quiere que tengamos miedo, quiere que tengamos temor de Él y que valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no es que tengamos nosotros miedo ni pavor de Él, sino que un temor reverente hacia nuestro Dios y un agradecimiento genuino por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y no retroceder al mundo de pecado. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Gedeón, háblale a este pueblo, a este ejército, y diles que todo aquel que tenga miedo, que callada la boca se regrese en la madrugada cada quien para sus casas. Y de aquel gran número de ejército de 32,000, 22,000 se regresaron aquella madrugada para sus casas, solamente quedando una pequeña cantidad de valientes. 9,700 valientes quedaron aquella madrugada. 9,700 valientes eran los únicos que estaban, pues que tenían valor, que no tenían miedo a morir y a perder su vida en aquella batalla. Eran 9,700. Y dice la Biblia que aún después de esa grande cantidad que se retrocedió, que tuvo temor, que tuvo miedo, dice la Biblia que aún así todavía Dios miró y le dijo, ¿sabes qué? Todavía llevas mucha gente tú para esa batalla. Yo no necesito toda esa gente. Porque entendemos que para Dios es lo mismo salvar con muchos que salvar con pocos. Porque con un poquito puede hacer mucho el Señor. Porque tenemos que entender que no somos nosotros, no son nuestras manos, es el poder de Dios el que hace las cosas en nuestra vida. A nadie convencemos, a nadie nosotros podemos cambiar el corazón. No son nuestras palabras. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. No son las cantidades, no son los números, es el Espíritu Santo de Dios que se pueda mover para el que hace las cosas. Y dice la Biblia que de aquellos 9,700 Dios no estaba complacido con esa gente. Todavía era mucho número y Dios no quería esas grandes cantidades porque Él quería la calidad. Y le dijo a Gedeón, llévalos a un arroyo y ahí te los voy a probar. Y dice la Biblia que en aquel arroyo Dios desaprobó de aquel arroyo, desaprobó una gran cantidad de soldados, quedando únicamente 300. De los 10,000 que habían quedado valientes, porque habían retrocedido 22,000, a 9,700 despachó para la casa el Señor y dijo, esos no, y solamente quedaron 300. Era un número pequeño. Era un número pequeño para hacer frente a un tan poderoso enemigo, porque cuando aquellos madianitas venían en compañía con otros rufianes que también se habían unido para oprimir al pueblo de Israel, todo el pueblo no le podía hacer frente. ¿Ustedes creen que 300 hombres únicamente iban a poder hacerle frente a aquel gran ejército que todo el tiempo venía, los aplastaba y los oprimía? No iban a poder por su propia mano, pero el Señor lo que quería es que ellos entendieran que no eran las fuerzas de ellos, que no eran sus armas, que no era su conocimiento, que no era su experiencia, que no era su fuerza, que no era sus manos, sino que iba a ser la mano de Dios la que iba a librar a ese pueblo. Y así fue. Dios libró a su pueblo con aquel pequeño número de personas, porque así es el Señor, que busca primeramente la calidad antes que la cantidad. Y esto nosotros lo podemos lograr cuando una iglesia como nosotros tiene ese hambre y ese deseo y esa necesidad por escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos esa hambre,
Estamos en ese crecimiento, como dice la Escritura, que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Cuando los bebés lloran por la necesidad, por el hambre que hay en sus estómagos, entonces ese procedimiento del crecimiento no se detiene porque se siguen alimentando de la madre, y nosotros también debemos de alimentarnos de la leche espiritual para que podamos seguir creciendo en el camino del Señor y podamos ver que el Señor está con nosotros. A medida que nosotros vamos creciendo, estamos nosotros al tanto de que Dios está con su pueblo y con su iglesia para librarlo de cualquier situación que él enfrenta. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual, porque sabe qué es lo que sucede. A veces los números te engañan. A veces las multitudes te engañan porque tú piensas y dices: oh, cuánto pueblo, cuál iglesia más poderosa y más frondosa la que tenemos nosotros el día de hoy. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? De nada sirve que los números estén ahí, de nada sirve que las personas se envanezcan, porque entonces seríamos como aquella de las iglesias que Dios le habló y le dijo: tú dices que eres rica y que te has engrandecido y que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un ciego, pobre y desnudo, que tienes necesidad de mí. Por eso yo te aconsejo que compres de mí colirio para que unjas tus ojos y ya no seas ciego espiritualmente hablando. Por eso es que nosotros tenemos que depender completamente de Dios y entender que no son nuestras fuerzas ni es el número de la congregación que tengamos, sino es el corazón que tengamos a la disposición, porque el Señor busca, dice la palabra, verdaderos adoradores que le amen y que le adoren en espíritu y en verdad. Y si no, hay que ver la Escritura, cuando en aquella prisión de la mazmorra se encontraba Pablo y Silas, únicamente eran dos, pero esos dos hicieron que vibraran y que temblaran aquellas paredes de aquella mazmorra, porque la adoración era genuina, porque la adoración era verdadera, y solamente eran dos los que había. No había una grande congregación. Pablo y Silas no estaban esperando que los demás presos se unieran al canto, a las adoraciones que estaban llevando. Pablo dijo: ¿sabes qué, Silas? Si solamente nos toca adorar a ti y a mí, pues adoremos al Señor. No importa que los demás oigan y no adoren, pero dice la Biblia que los presos les oían adorar al Señor. No se avergonzaban del Evangelio, porque es poder y potencia. Pero la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos venido con un deseo y con un hambre de justicia? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos como el siervo que por las corrientes de las aguas? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos esa hambre y sed de justicia? Esa es la pregunta. Entonces seremos saciados, porque Dios siempre manda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él nunca desampara a su pueblo, y si esa es nuestra necesidad, Él va a suplir todas nuestras necesidades, sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Como número 2, una iglesia que está en crecimiento es aquella que clama a Dios constantemente. Y una señal de estar en crecimiento es estar clamando al Señor constantemente. Así como los bebés lloran hasta ser saciados, no va a parar de llorar hasta que la mamá no le da de comer. Va a estar ahí llorando hasta que es saciada su hambre. Así debe de haber ese anhelo en nosotros, de ser saciados por Dios Todopoderoso. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y a cualquiera, dijo el Señor, que pidiera el Espíritu Santo, Dios lo dará, y Él lo dará sin reproche al que se lo pida. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros estamos más enfocados en pedir por nuestras necesidades materiales, por nuestras necesidades físicas, por nuestros intereses personales, y tenemos una lista grande que traemos delante de Dios, y así estamos en esa búsqueda, estamos en esa oración, pero a veces lo espiritual lo dejamos al último. A veces no pedimos por nuestra vida espiritual, no pedimos por dirección de Dios, no pedimos para que Él se mueva en nuestras vidas. Y parece que lo espiritual como que lo dejamos de un lado a veces. Y pedimos por una cosa y pedimos por otra, y pedimos por los problemas que se levantan, y pedimos por las enfermedades que muchas veces llegan a nuestra vida, y pedimos por las aflicciones que se levantan, y pedimos por las angustias que pasamos, y pedimos por muchas cosas. Pero muchas veces se nos olvida pedir por nuestra vida espiritual, se nos olvida pedir a Dios que nos solidifique como iglesia, que nos haga estar firmes para que no caigamos en el día malo. A veces se nos olvida pedir estas cosas. ¿O no? ¿O solo a mí se me olvida?
Se nos olvidan a veces pedir esta cosa. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en el problema y en la situación, o en la angustia, o en las situaciones, que a veces descuidamos un poco nuestra vida espiritual. Pero el Señor quiere que también nosotros busquemos estas cosas. Y la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas por las que usted y yo estamos preocupados van a venir en su momento, en su tiempo. El Señor las va a hacer llegar en su debido momento, conforme al orden que Él ha establecido. Entonces, es bueno pedir aquello, pero no dejar de pedir tampoco lo otro. Podemos hacer las dos cosas. Nadie dice que no pidamos. Claro, pida, porque el que pide recibe, dice la palabra. Pero tampoco descuidemos nuestra vida espiritual, porque ¿sabe qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro problema espiritual es todavía más grande que nuestro problema físico, y nuestro problema material es insignificante a veces a comparación del problema grande que tenemos espiritualmente, y no nos hemos dado cuenta que ese problema espiritual que tenemos es gigante a la par del problema insignificante que tenemos material. Pero estamos preocupados por el mosquito que nos anda molestando, y no nos hemos dado cuenta que tenemos un gigante de atrás que nos quiere aplastar, porque nuestra vida espiritual no está en la posición que Dios quiere que nosotros estemos. Y ese mosquito lo vamos a destruir cuando nosotros crezcamos espiritualmente, y nos vamos a dar cuenta de que no es eso lo que tenemos que estar enfocados, sino que es en agradar al Señor y en crecer espiritualmente, para que entonces podamos hacer frente a los embates del enemigo. Muchas veces pensamos que estar sólidos en el camino del Señor es que no vamos a caer, es que no nos van a pasar cosas, es que vamos a estar siempre firmes, es que tal vez no vamos a tropezar, es que no vamos a desmayar. Si Pablo dijo derribados pero no destruidos, eso quiere decir que vamos a ser tumbados muchas veces en el suelo. Pero ¿qué es la diferencia? Es que a pesar de que el enemigo venga y muchas veces te haga tropezar o te haga caer y estés como medio derribado en el suelo, pero nunca podrás estar destruido, porque ¿sabes por qué? Porque hay una armadura de Dios que te protege y está alrededor tuyo y te cerca de todo bien y destruye a los enemigos debajo de la planta de nuestros pies. Y poderoso es Dios para levantarnos, dice la Escritura. Poderoso es Dios que nos levanta y nos sostiene por sus misericordias. Pedimos muchas veces y no recibimos porque pedimos mal, porque no pedimos como conviene, porque no dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, como dice la Escritura, que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque ¿qué habemos de pedir como conviene? Dice la Biblia claramente: no lo sabemos, ni usted ni yo lo sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Él es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero tenemos que dejar al Espíritu Santo de Dios que intervenga en nuestra vida, que interceda por nosotros muchas veces. Muchas veces hablamos y oramos y oramos y oramos y no escuchamos nada, y no hacemos un tiempo para escuchar y meditar en silencio qué es lo que el Señor va a hablar a nuestra vida y a nuestro espíritu. Ya se acabaron los hombres como Gedeón, que ponían señal a Dios antes de hacer algo. Hoy las congregaciones hacen las cosas por inercia, únicamente porque aquella congregación está haciendo algo. Pero nosotros también vamos a hacer algo. Porque aquel hizo aquello, aquel ministerio también nosotros podemos. Pero ya no hay dirección de Dios, ya no le pedimos a Dios: ¿será que eres parte del Espíritu de Dios? Dirígenos, Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu. Pongamos esto en las manos del Señor y pidámosle dirección al Dios Todopoderoso. Ya no hay busca de dirección, ahora se mira. Usted mira los ministerios, las iglesias que se han levantado, las congregaciones que se han levantado, alejados de la palabra de Dios completamente. Han distorsionado la palabra y han cambiado esta palabra poderosa por cosas, ideologías de humanos, por fábulas artificiosas. Ya no se predica la palabra como es. Ya la iglesia no busca la dirección de Dios, ni la quieren, porque no rechazan toda exhortación y el consejo no lo quieren, y no quieren que Dios los exhorte, y no quieren que Dios los corrija. Ya no quieren estas cosas porque han dejado de lado la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ya los hombres como Gedeón, que le ponían señal a Dios para ver si aquello que iban a hacer iba a ser respaldado por Dios, ya se acabaron. Como Jonatán, que también puso señal a Dios en aquella situación y le dijo a su compañero: si estos hombres nos dicen así es porque Dios nos ha entregado en las manos, y entonces seguramente subiremos. Y esperaban en la dirección de Dios. Como Gedeón también, que le dijo al Señor: si eres tú el que me estás enviando a hacer esto, yo lo voy a hacer, pero tengo que estar seguro que eres tú el que me estás mandando. Y le puso señal al Señor, y puso una tela, un vellón. Y la primera vez amaneció mojado porque así lo pidió Gedeón, y todo lo demás amaneció seco. Pero dijo Gedeón: a lo mejor alguien vino y le echó agua. No era tan fácil, Gedeón. Entonces dijo Gedeón: ahora Señor, permíteme que te pida otra señal, que todo amanezca
mojado del sereno de la noche, pero que aquel vellón amanezca seco. Y cuando sucedió de esa manera, no hombre, entonces Gedeón entendió que era Dios que lo estaba mandando, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, tocó aquel cuerno, y entonces tuvo una gran convocación de aquellos hombres que se habían juntado para la batalla, porque Dios estaba con él. Y eso es lo que tenemos que procurar hoy en día nosotros como iglesia, como congregación. Pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. Hay veces que nosotros pensamos de que lo que estamos haciendo tal vez es agradable a Dios, pero la pregunta es, ¿ya le preguntamos al Espíritu Santo de Dios? ¿Ya le dijimos al Señor que nos dirija? Porque algo que se mire bueno no necesariamente quiere decir que es bueno delante de Dios. No quiere decir necesariamente que Dios quiere que así sea. Pero cuando nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios, entonces podemos estar seguros que Él nos estará dirigiendo. Y no solamente nos estará dirigiendo, sino que también nos estará respaldando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, porque nos dice la Biblia que es el Espíritu Santo que nos dirige. Es el Espíritu Santo que nos exhorta, que nos corrige. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que está en constante comunicación con nosotros. Es el que viene para consolarnos. Es el que viene para redarguirnos. Es el que viene para decirte por ahí no es, por aquí sí es. Porque dice la Biblia que cuando Pablo iba a ir a una cierta región, el Espíritu Santo se lo impidió. Ve cómo el Señor siempre actúa por medio de su Santo Espíritu. Pablo iba a ir para aquel lugar a predicar la palabra. No iba a hacer cosas malas, iba a predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo le dijo, allá no vas a ir a este otro lugar. Porque a veces, a pesar de que las cosas se miren buenas en nuestros ojos, si el Espíritu Santo dice que no, es no, hermano. Tiene que entender y tiene que ser obediente a lo que el Señor dice, aunque a veces no nos guste la palabra de Dios. Aleluya. Y ese es cuando te das cuenta de que estás buscando la dirección del Señor. La iglesia que está en crecimiento pide dirección al Espíritu Santo. Y como número 3 y último, acercándonos a Él, que es piedra viva. Como dice el versículo que nos apoyamos, que aunque fue desechada por aquellos, dice, vino a ser la cabeza del ángulo, acercándonos a Él, piedra viva. Y esto es igual a tener comunión con el Señor. Habla la palabra del Señor de que tenemos que nosotros darle a nuestro Dios el culto racional, que es esa comunión con Él, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro pensamiento y con todo nuestro corazón. Buscar estar cerca del Señor en todo momento. Para que nosotros podamos estar cerca del Señor hay que hacer dos cosas. Hay que humillar nuestro corazón delante de Dios. Hay que buscarlo en oración, hay que leer su palabra, hay que llenarnos de la palabra de Dios para que podamos llegar delante de su trono con su propia palabra, porque sabe que nuestras palabras humanas no convencen, pero ni a otros seres humanos, mucho menos van a convencer a Dios. Pero dice la Biblia que Dios no puede negarse a sí mismo. Esto quiere decir que cuando usted llega con el conocimiento de la palabra y usted le recuerda a Dios su propia palabra, Él no puede negarse a sí mismo, porque es la palabra del Rey Supremo. Y si la palabra de aquellos reyes en el antiguo, dice la Biblia que no podía ser abrogada, cuanto más la palabra del Rey de reyes y Señor de señores. Cuando venimos delante de Él con su palabra, Él se acuerda de su palabra y tiene misericordia de nosotros. Y a medida que nosotros nos vamos llenando de su palabra y de su conocimiento y vamos avanzando en el camino de la verdad y de la salvación y vamos creciendo espiritualmente, cada vez nos vamos sintiendo como más cerca del Señor, cada vez nos vamos sintiendo como más cobijados con el abrigo del Altísimo, cada vez nos vamos sintiendo como más protegidos, porque estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, y tarde o temprano vamos a ir viendo que nuestra vida espiritual va a ir dando el fruto esperado, porque vamos a ser como un árbol que está plantado junto a esas corrientes de agua, no ante pozas secas y estancadas, sino que ante esas corrientes de agua. Y dice la Biblia que esos árboles, su hoja nunca cae, sino que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace será prosperado en nuestra mano, porque ¿quién no quiere prosperar en esta vida? Mentiroso sea el que quiera decir de que quiere estar en miseria y en escasez. Todos queremos prosperar, pero todo lleva un orden. Prospere en su vida espiritual, porque como dice la Escritura, yo quisiera que tu vida espiritual prosperase, así como prospera tu alma, así quiero que tú también prosperes. Y es lo que el Señor quiere para su iglesia, que así como nosotros prospera nuestra alma espiritual, así prosperemos también en todo lo que emprendamos. Pero eso lo lograremos
cuando nosotros nos acerquemos al Señor y estemos dependiendo de Él, acercándonos a Él, piedra viva, para que vengamos a hacer una casa edificada en Él, porque estas paredes no es la casa que el Señor está edificando, la casa de su iglesia que el Señor está edificando, somos cada uno de nosotros, y venimos a hacer esa casa que está siendo edificada día con día, en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de la verdad de salvación, y en ese crecimiento, y vamos avanzando en el camino de la fe, tomando nuestra cruz todos los días y siguiendo al Señor, negándonos a nosotros mismos y entendiendo que todos los días necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios, que gracias a Él son nuevas cada mañana. Por eso es que no se han acabado, porque son nuevas, se renuevan día con día, porque a mayor, dice la Biblia, que a mayor abundó el pecado, pero a mayor sobreabundó la gracia, para que nosotros tengamos a alguien que nos protege, que nos defiende, y que a pesar de que el acusador viene todos los días delante de Dios para acusarnos de día y de noche, abogados tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él nos defiende y nunca ha perdido un caso. El Señor es poderoso, Él nos rescata, Él nos salva, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos ha limpiado. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? La iglesia, que a veces no se quiere acercar como mucho al Señor, a veces el acercarse a Dios lo dejamos como casi como la última opción, y es ahí donde las cosas empiezan a desordenarse en nuestra vida, porque no llevamos el orden que debe de ser, porque ya dijimos que dice la Biblia que hay que buscarlo primeramente a Él, y que las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas son un extra, pero Él es todo. En Él emana la vida. Él sostiene al mundo, dice, Él sostiene al mundo con el poder de su palabra. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y Él nos sostiene a nosotros también. Pero a veces sucede como a la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre gastó todos sus bienes y todas sus riquezas y todo su dinero en ser sana de aquella terrible enfermedad que ella tenía. Y dice que anduvo de aquí para allá, y quizás repasó a todos los doctores de allá del pueblo de Israel, y ninguno le pudo solucionar el problema. Y se quedó gastada y sin esperanzas, y cuando ya no tenía absolutamente nada, y cuando ya no tenía absolutamente nada que invertir, porque a lo mejor había empeñado quizás hasta las joyas y quizás todas las cosas y las pertenencias que tenía, entonces se dio cuenta que había, y cómo es que no se había dado cuenta antes, si dice la palabra del Señor, de que la fama del Señor se extendía por donde quiera que pasaba. Eran multitudes las que seguían al Señor. ¿Quién no conocía al Señor? Era el hombre más famoso de aquel tiempo, y es el hombre más famoso de este tiempo también. No hay otro como el Señor, incomparable. El Señor es poderoso. Donde no ha salido su voz y todo el mundo ha oído de Él. Entonces, ¿cómo es que esta mujer no se había dado cuenta que había un Jesús todopoderoso que andaba haciendo grandes milagros, que la gente decía, gran profeta se ha levantado entre el pueblo, y Dios ha visitado a su pueblo y ha tenido misericordia de nosotros? ¿Cómo es que esta mujer no se había dado cuenta antes? Pero ¿sabe qué sucede? A veces nosotros nos queremos apoyar en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, y cuando ya nos damos cuenta que nuestras capacidades son limitadas, y cuando ya nos dimos cuenta de que nuestras posibilidades no las hacemos de nuestra fuerza, entonces venimos buscando al Señor ya todos avergonzados ahí, porque ya no la hicimos, porque ya no la libramos. Pero el Señor no quiere que sea de esa manera. Él no tiene que ser la última opción de la iglesia, de una congregación que está creyendo en Él. Él es la primera opción que tenemos que tener como iglesia y como congregación. Esto no quiere decir de que nosotros no vamos a mover ni siquiera un dedo. No, vamos a tener fe, pero vamos a buscar primeramente a Dios, y luego vamos a movernos en la fe que es en el Señor, hacer las cosas porque Él está con nosotros. Tenemos que nosotros buscar al Señor, y que no sea la última opción, que sea la primera opción. ¿Y qué es lo que sucedió a esta persona cuando ya se había acabado todas las opciones? Entonces buscó al Señor. Pero como el Señor es bueno y es misericordioso, no la rechazó. Llegó ella, y dice la Biblia que a pesar de que el Señor estaba rodeado de aquellas multitudes, y esto, ponga atención, esto es lo que me llamó la atención de esta mujer. La necesidad de esta mujer era grande. Porque a pesar de que Jesús estaba rodeado de multitudes todo el tiempo, y era difícil llegar donde estaba el Señor, al punto de que en una ocasión tuvieron que abrir un hoyo en el techo para poder poner a un enfermo enfrente de Él, porque era imposible entrar en aquella casa. No cabía, pero nadie más ya ahí en ese lugar. Estaba lleno porque el Señor, el Maestro, estaba ahí.
Y estaba hablando palabras que nunca hombre había hablado como él. Y estaba haciendo grandes señales en el pueblo y sanidades poderosas. Y todos querían algo del Señor. Entonces, pero ¿cómo es posible que esta mujer en su grande necesidad llegó hasta donde estaba el Señor y tocó el borde del manto del Señor? No se sabe cómo es que llegó. A lo mejor usted sabe, cuando las multitudes están, tú no puedes pasar de pie. A lo mejor tuvo que arrastrarse. A lo mejor tuvo que empezar a gatear y empezar a arrastrarse donde estaba el Señor. No le importó que alguien la pisoteara, no le importó de que alguien la golpeara, que alguien le cayera encima. Llegó hasta donde estaba el Señor, y porque la necesidad era mucha, tocó el borde del Señor y fue sana en aquel instante, en aquella hora. Pero ahora tenemos el otro contraste, o la otra cara de la moneda. En una ocasión dice la Biblia que María, la madre de Jesús, y sus hermanos buscaban al Señor, y dice la Biblia que no pudieron llegar donde él porque estaba muy ocupado ahí. El Señor estaba muy lleno, había muchas multitudes. Entonces digo yo, como que no había mucha necesidad de acercarse al Señor, porque pues como que no pudieron llegar. ¿Y cómo es que aquella mujer pudo llegar y ellas no pudieron llegar? Eso es como que medio contradictorio. Entonces a veces pensamos que es el Señor el que tiene necesidad de nosotros, pero es que la verdad es que somos nosotros los que tenemos necesidad de Él. Pero ellos empezaron a actuar como que era el Señor que tenía necesidad de acercarse a María, su madre y sus hermanos. Porque dice que cuando vieron que había mucha multitud, no, hombre, dijeron, yo como me voy a arrugar la ropa para apretarme ahí entre toda la multitud. No, ¿sabes qué? Le dijo, mandemos a llamar al Señor, que venga, hombre, si yo soy la mamá de Él y somos los hermanos, que venga el Señor. Yo como me voy a ir a mezclar ahí entre la chusma esa, ahí entre la multitud. No quisieron, como que la necesidad no les estaba llegando como que hasta el cuello, como que no querían hacer nada, no querían esforzarse. Y le mandaron a decir al Señor, imagínense, le mandaron a decir, hey, allá te busca tu madre, María, tus hermanos, tu mamá ya te buscan. Y el Señor estaba ocupado haciendo la obra del Padre. Ya iba a dejar el Señor de hacer la obra del Padre por ir a atender a estas personas que como que no tenían necesidad de Él. Porque si la mujer del flujo de sangre pudo llegar quizás arrastrándose a los pies del Señor, ¿cómo es que estas personas no podían también meterse también ahí? Y en primer lugar, ¿por qué no estaban ahí con Él? ¿Por qué no lo andaban siguiendo ahí con Él? Porque ahí tenían que estar en la primera fila. En primer lugar, ¿por qué no estaban ahí? Entonces a veces buscamos al Señor únicamente cuando lo necesitamos, pero la verdad es de que si nos damos cuenta, todo el tiempo necesitamos del Señor. Somos los que tenemos que estar en la primera fila todo el tiempo. En la presencia del Señor me estoy refiriendo. ¿Y sabe qué es lo que hizo el Señor? Porque el Señor no desaprovecha una oportunidad para traer una gran enseñanza. Y les hizo un reproche a su mamá y a sus hermanos, para que quedara de una gran enseñanza a aquellas personas que estaban ahí viendo. Y cuando le dijeron, Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos, y dijo el Señor, como que el Señor como que se le borró la memoria en ese momento, como que se le olvidaron las cosas, porque estaba muy ocupado el Señor haciendo la obra del Padre, porque a eso lo había enviado y eso es lo que andaba haciendo. Para eso había recibido el poder del Espíritu Santo de Dios, por eso es que había vuelto en el poder del Espíritu para hacer la obra de Dios, para libertar al cautivo, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos. Eso es lo que andaba haciendo el Señor, predicando la buena de salvación. Y dijo, ¿quién dices tú? Le dijo, María y mis hermanos. ¿Y esos quiénes son? Le dijo. ¿Quiénes son esos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y no salió el Señor. Le hizo un reproche. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que tenemos que mandar a llamar a Dios. Somos nosotros los que tenemos que decirle al Señor, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿En qué te puedo servir? Aunque soy siervo inútil, porque solo hago lo que se me ha dicho, pero aquí estoy a tu disposición, un vaso de barro que no vale tal vez mucho, pero en tus manos, Señor, yo valgo la sangre de Cristo y yo puedo hacer lo que tú quieras que yo haga si tu Santo Espíritu va conmigo. Y ponerse a la disposición del Señor. Pero a veces no venimos a ver qué es lo que podemos hacer por el Señor, sino que venimos a ver qué es lo que el Señor puede hacer por nosotros. Si Él ya lo hizo todo por nosotros, Él dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, se fue maltratado, y usted conoce todas las cosas y las atrocidades que le hicieron al Señor en su voluntad, porque Él vino para hacer la voluntad del Padre y se entregó por nosotros y murió en la cruz del Calvario y hizo el sacrificio poderoso para salvación nuestra. Ya lo hizo todo por nosotros. Ahora es nuestro turno de decirle al Señor, ahora ¿qué puedo hacer yo por ti? Porque tú ya lo hiciste todo por mí, tú ya diste la vida por mí, ahora yo quiero dar mi vida por ti, para ofrecer esos sacrificios agradables delante de la presencia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Aleluya.
Somos nosotros los de la necesidad. Somos nosotros los que tenemos necesidad de Él. Y qué lástima que hoy se quedaron muchos que normalmente vienen los domingos para que hubieran escuchado este mensaje. Que nos habla el Señor. Nos sigue hablando el Señor. Y mire, otra forma de estar cerca de Dios y de acercarse al Señor es cuando nosotros trabajamos en su obra. Esa es otra forma de estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, estamos entendiendo de que estamos siendo sometidos debajo de alguien que es superior a nosotros. Estamos poniéndonos a la disposición de nuestro jefe, de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos al servicio de la obra del Señor, cuando nos enlistamos en la obra del servicio dentro de la congregación, estamos diciendo: yo vengo a ponerme a los pies del servicio del Señor. Yo vengo para que el Señor me diga qué es lo que tenga que hacer. Yo vengo para que el Señor me mande. Yo vengo para que, a ver qué puedo yo hacer por el Señor. Y ¿sabes qué? Cuando te pones a la disposición del Señor, el Señor te va a usar. El Señor te va a dar algo que hacer. El Señor va a empezar a tener una comunicación contigo. Pero ¿qué va a platicar con los haraganes? ¿Y qué va a platicar con los haraganes si no están haciendo nada? ¿Qué les va a decir? No les va a hablar, no les va a decir nada, porque ¿qué interés está teniendo en estas personas? Él habla con los que están dispuestos para trabajar en su obra. Cuando dice la Biblia que en una parábola el Señor salió al parque y miró a unos jóvenes que no estaban haciendo nada y les preguntó, dice, y la Biblia dice que les dijo: ¿y ustedes qué están haciendo aquí que no están haciendo nada? Le dijeron bueno, aquí estamos dispuestos para trabajar, pero nadie nos ha contratado. Vénganse que yo los voy a contratar. Y se levantaron y salieron para que los contrataran, pero estaban dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Entonces así es como debe de ser una iglesia. Y esa es otra de las características de una iglesia que está en crecimiento, que tiene la disponibilidad, que está dispuesto a trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vez usted no es que anda con un cartel y dice: quiero trabajar en esto, quiero hacer lo otro. Pero más de alguna vez se le van a acercar y le van a preguntar y le van a decir: hermano, hermana, ¿le gustaría servir en la casa del Señor? Hay necesidad de trabajar, porque la Biblia dice que los obreros son pocos y la mies es mucha, y que hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros. Pero yo miro muchos obreros aquí. Yo miro mucha gente aquí que está en la casa del Señor y yo los miro como obreros. Yo no los miro como haraganes. Yo miro que si aquí están ustedes es porque están dispuestos a hacer algo por Dios, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Así que cuando le pregunten en qué quiere trabajar usted dígame lo que es lo que voy a hacer, porque yo voy a trabajar en la obra del Señor. Y me voy a comprometer en trabajar en la obra del Señor. Y por eso le dije de que lástima que algunas personas que normalmente veo aquí no las veo, que sé que están en problemados también. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando nosotros nos metemos al trabajo de la obra del Señor? Esto es algo que yo siempre digo y lo voy a seguir repitiendo porque lo he experimentado. Cuando tú trabajas en la obra del Señor y haces el trabajo que el Señor quiere que tú hagas en la obra del Señor, Él se encarga de tus cosas personales también. Y Él empieza a trabajar en tu obra, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando te metes al trabajo de la obra del Señor, muchas veces, y ahí está el pastor que Él sabe lo mejor, muchas veces no tienes tiempo para tu familia, muchas veces no tienes tiempo para tus cosas personales, muchas veces estás cansado, estás agotado, caes muerto y rendido en la cama porque no tienes fuerza, porque te estás ocupando también, aparte de todas las responsabilidades que tienes en tu casa y en tu familia, también te estás encargando de alimentar al pueblo de Dios y hacer el trabajo de la obra de Dios, así sea poco o sea mucho. Y ¿sabes qué? Hay alguien que está mirando, a pesar de que tú pienses que no se está dando cuenta alguien. Hay unos ojos poderosos que todo lo miran, que nada escapa, y Él se hace cuidado de las cosas tuyas personales. Él se encarga de las cosas tuyas. ¿Tienes problemas? Pues entrégaselos al Señor y tú trabajas en la obra del Señor y vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Trabaja en la obra del Señor y vas a ver cómo el Señor se encarga de tus cosas personales, y vas a ver si no es cierto, y vas a venir y vas a testificar después. Cuando tú digas: antes no servía, ahora sirvo, y ahora han pasado estas cosas en mi vida, porque el Señor se encarga de tus cosas. Pero tiene que estar esa disposición en nosotros. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos en ese crecimiento espiritual, individual, como iglesia, delante de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Hace un mes atrás quizás traje una enseñanza bastante similar a esto, y hablé de crecimiento espiritual. Y hablé de muchas cosas, pero esto es casi como una continuación, pero para toda la congregación. Pero ¿sabe qué es lo que sucede?
de que si nosotros estamos estancados y ese crecimiento se interrumpe, entonces nos quedamos como niños espirituales. Y yo le hago una pregunta: ¿un niño puede trabajar? ¿Alguien que tenga aquí hijos y que trabaje en la refinería se lo va a llevar allá a la refinería a soldar al niño, a la niña? O que no puede llevarte a una niña a trabajar, a un niño a trabajar, porque no puede trabajar todavía, porque no tienen la madurez, porque no están adultos. Pero ¿sabe qué es lo chistoso de esto? Y todos los que son padres van a identificarse con esto, que cuando los niños están así chiquititos, no, hombre, les pican las manos por trabajar, dicen ellos, y llévame al trabajo, y yo quiero hacer esto, y yo puedo hacer esto, papá, yo lo voy a hacer, porque como no pueden, lo quieren hacer. Entonces, pero cuando ya están grandes, porque yo en mi trabajo atiendo a personas que me dicen que están cansados y que no pueden cortar su yarda, y ya yo los miro que están mayores y les digo, bueno, ¿y que no tienes hijos tú mayores? Sí, me dicen, pero no quieren hacer nada. No, hombre, le dije, yo ya lo hubiera puesto con el machete que volar el zapate, le dije yo, ni el tractor